Hola a todos. Hola. Aquí vamos. Buenas tardes. Vamos ahora. Perdón. Perdón a todos. Y muy buenas tardes. A ver si te recupero. Buenas tardes a todos. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Es emocionante esto de Instagram. Ha sido emocionante. Hemos perdido 30 minutos. Pido perdón a los telespectadores, a la gente que habíamos quedado a las 18:30 y no sé lo que ha pasado con mi Instagram, que se quedó ahí bloqueado y no había manera. Y pues bueno, pues ahora he logrado. Así que muy buenas tardes a todos. Buenas tardes, Tony. Soy Telma Pinelli. Un día más aquí en mi programa. Tú en tu casa y yo en la mía. Fantástico, confinamiento total. Totalmente confinado. Vamos a esperar que vayan entrando las personas. Muy buenas tardes a todos. Estaba diciendo, pidiendo perdón porque tuve un problema con mi Instagram. Normalmente soy muy puntual y tuve un problema con mi Instagram y se quedó bloqueado y no había manera de desbloquearlo para entrar en directo. Así que nada, aquí estamos hoy con mi invitado Tony Pérez. Un placer, un honor en tenerte aquí conmigo. Placer es Hoy, mío. el tema hoy es el vino y sus emociones con Tony Pérez. Y muy buenas tardes, ¿qué tal estás? Pues muy bien, aquí viendo hoy las noticias que nos ha dejado como un jarro de agua fría, porque pensábamos que ya cambiaríamos de fase. Sabes que con esto de las fases, que parece la fase contratante de la primera fase, en Cataluña nos dicen que nos hemos esperado unos días más. Pero bueno, suerte de estos directos, suerte de los contactos y de este descubrimiento que hemos tenido a través de las redes sociales, con lo cual, bien, compartiendo y teniendo la excusa de abrir botellas y hablar de lo que nos emociona. Claro, claro, aquí estamos con Tony Pérez, sommelier, un grande del mundo del vino, un grande en el mundo del vino. Tony lleva 30 años, ¿no, Tony? En el mundo Casi, del vino. sí, casi nada. Cuando uno tira la vista atrás, realmente el cambio, la evolución es importante. No solo la evolución personal, sino la propia evolución del sector, la propia forma de, ya no solo de cultivar el viñedo, sino de elaborar tendencias y todo el cambio que ha ido ocurriendo a la vez que hemos ido evolucionando, ¿no? Esto es maravilloso. El sector del vino siempre te permite tener esta idea, ¿no? Esta idea de acercarte a un territorio, de acercarte a un paisaje, de poder plasmarlo en una botella y que luego como consumidores lo podamos tener dentro de una copa y poderlo disfrutar. Con lo cual, qué cosa más maravillosa, ¿no? Pues sí, pues sí. No sé por dónde empezar contigo, porque tú tenías ahí un currículo, tantas informaciones para darnos, pero yo voy a empezar con una pregunta y dejo también abierta para nuestros telespectadores, si queréis hacer preguntas, si queréis quitar alguna duda, aproveche que estamos aquí con un grande sommelier, eh, Tony Presión, Pérez, presión, presión. com un apodo aí um pouco gracioso, ¿no? La burbuja de Espanha. Vamos a empezar por isso. Explícame un poquito, vamos por ese camino. Eso, como decía yo antes cuando anunciaba, ¿no? Suena a nombre de banderillero o a músico de crucero, ¿no? Sí que es verdad, fuera de broma, que llevamos toda la vida viajando por este país explicando qué es la burbuja o explicando cómo entendemos la burbuja en la empresa a la que me dedico, a la que trabajo, que es Gramona, y cómo entendemos esa forma de interpretar, como decía antes, el paisaje y esa forma de paso del tiempo que puedes encontrar en una botella de vino. Entonces es muy interesante, ¿no? Romper todos los esquemas que hay siempre de que el vino espumoso, o sea, aquel vino de celebración, aquel vino de felicidad, aquel vino para consumir en un momento de alegría, en un momento de dulce, y que el vino espumoso puede ser un vino gastronómico, puede ser un vino complejo, puede ser un vino con todas las características que tienes ante cualquier otro vino que puedas interpretar. Entonces,
Eso llevamos muchos años yendo por no solo por el mercado, no solo por el comercio, sino formando a profesionales, escuelas de sumilleres y demás. Y después de tantos años, pues te recibes el cariño de todos los profesionales, que siempre es una maravilla, ¿no? Por eso toleras que lo de la burbuja de España ya sea algo como la coletilla que te acompaña, ¿no? Pero bienvenida, como decía, bienvenida sea. Me ha parecido divertido y gracioso. A ver, Tony, ahora estamos delante de una crisis que ya eso está hundiendo, ¿no? Todos los sectores. Las cosas están complicadas y no sabemos lo que va a pasar de ahora en adelante. Y ha surgido este método de comunicación, ¿no? A través del Instagram, para cada uno promocionar sus productos, cada uno ponerse a la vista de cara al mercado, visto que estamos confinados, que no podemos salir, ¿no? Entonces ha salido un boom de las degustaciones de vino a través de internet online, ¿no? ¿Tú cómo lo ves esto? ¿Cómo lo ves esto? Pues mira, yo como tú decías, estamos en crisis y toda crisis genera una oportunidad. Simplemente lo que hemos aprendido que hay un nuevo canal de comunicación que hasta ahora pensábamos que era cosa de adolescentes, que era el Instagram, que eran los directos, y lo que único que pone en valor es esa necesidad que tenemos la gente del vino, al final hablando del sector en el que me muevo, de estar comunicando, de estar divulgando, de estar entreteniendo, de estar compartiendo, de estar pasándolo bien. Y por eso hay este boom que tenemos a día de hoy en redes sociales. Incluso hay algún movimiento que ya dice si es demasiado, si es poco, si es mucho, si se está tratando bien, pero yo digo que la libertad está ahí. Es igual que las televisiones, que las plataformas de comunicación. Hay cientos y nadie se queja y siempre quieres alguna más. Y has pasado de tener dos canales de televisión hace 25 o 30 años a tener infinitos canales de televisión, infinitos canales vía después Internet, con lo cual, ¿por qué no podemos comunicar de esta manera? Somos gente social, somos personas que necesitamos siempre el contacto. El mundo del vino es un mundo de comunicación, es un mundo de aproximarte, mucho más allá de la capacidad aromática o de la capacidad del color que pueda tener un vino. Lo importante es ser, como sumilleres, transmisores de la historia, transmisores de qué nos quiere contar ese vino, su elaborador, su origen, su zona o todo, ¿no? Solo tenemos que ser ese canal, ese nexo de unión. Por eso también nos viene de una forma maravillosa el hecho de utilizar redes sociales. Y las explicaciones de las degustaciones son menos técnicas porque no está de cara al público de las bodegas o los comerciales, está más de cara al consumo del día a día, o también hay una degustación técnica para todo el sector. Al final, una comunicación es una forma de expresarse de la persona que está hablando, con lo que la comunicación no será estándar, sino que será manifestar la forma de la persona que tienes al otro lado. Sí que es cierto que el sector del vino muchas veces ha sido un sector que ha marcado una cierta distancia emocional con el consumidor al utilizar una serie de términos, de adjetivos que acabas distanciando, ¿no? Cuando te pones a hablar de la paleta cromática o la paleta aromática más sofisticada del mundo, lo único que hace es que quien te esté escuchando diga, yo no me entero, no entiendo, esto no va conmigo, yo necesito algo mucho más sencillo. Cuando si tú cambias la forma de comunicar, cuando tú cambias la forma de acercarte a ese comensal, entrando por elementos que le hagan sentir muy cómodo, es mucho más sencillo. Si tú llegas a un restaurante y no conoces la carta de vinos, y no estás inmersa en el mundo del vino, siempre se genera una cierta tensión de tener que elegir. Y los humanos tenemos miedo al fracaso. Por eso nos cuesta tanto siempre elegir. Intentamos que nos lo den todo hecho. Entonces, o tienes dos personalidades, o una personalidad que te arriesgas, con lo cual dices, pues voy a jugar y voy a arriesgarme o por el precio, por el nombre, o por la zona, o porque me recomienden, o por cualquiera de las elecciones. Y si no es así, por lo menos deja que te acompañen, deja que al final la hostelería tiene que ser eso, ¿no? Un acompañamiento en toda tu experiencia. No entras a un restaurante simplemente a alimentarte, sino que entras a vivir una experiencia. Con lo que si
buscas la complicidad, buscas la mirada, buscas la empatía, eso será mucho más fácil, independientemente de que entiendas o no entiendas. Si cuando te van a compartir esa experiencia, en lugar de hablarte en términos que a ti te suenan a chino, si tú hablas chino y yo hablo español, será difícil que nos entendamos. Si los dos hacemos un esfuerzo para comunicarnos en un idioma que sea comprensible por ambos lados, aunque lo hablemos mal los dos, pero será mucho más sencillo esa comunicación. Y te comunican vía cosas que tú te sientas muy cómoda, o el mundo de la música, o el mundo de la moda, o incluso el mundo de la gastronomía, es mucho más sencillo. Si a ti alguien te dice, oye, pues, aunque no sepas de vino, ¿qué música te gustaría escuchar? En función de la música ya me estás diciendo algún dato, en función de la música y en función de cómo te veo, porque siempre se escucha mirando, se escucha observando, ya tengo una serie de parámetros para poder decidir. Si También, tengo... Sí, dime, tema. perdón, dile, No, termina, que, disculpa. sí, que al final es eso. En función de todos los parámetros que tú me ofreces, yo puedo tener la capacidad de determinar, oye, pues por aquí puede sentirse cómoda o por aquí puede sentirse mucho más agresivo. Pero si te hablo de variedades que a ti no tienes ni idea, te hablo de zonas que no tienes ni idea, te hablo de suelos que no tienes ni idea, te hablo de aromas que no te suenan a nada, pues al final vas a decir, oiga, ¿qué me está hablando? Me está hablando, sí, sigue hablándome en chino y yo no me entero de lo que me está diciendo, ¿no? Entonces hay que buscar ese lenguaje de comunicación, ese lenguaje que poco a poco la sommelería ha ido cambiando y que está haciendo que mucha persona no consumidora de vino se sienta muy cómoda dejándose llevar en toda esa experiencia, dejándose disfrutar de la compañía de un profesional, de una profesional que te guía y te acompaña. Porque al final el mundo del vino es maravilloso. El mundo del vino es la excusa, es abrir a quitarnos coraza, es abrir a mirar dentro, es abrir a experimentar, es abrir a poder hablar. Tú estos días en tus directos estás hablando de muchos aspectos de la vida casi interior. Y parece que el vino sea vida exterior, pero el vino también te abre y te permite compartir. Te permite, yo siempre suelo decir que el vino es ese catalizador que hace que tú dejes de tener la vestimenta que llevas fuera, que abras, que dejes la coraza y que te puedas mostrar como eres. Y no es simplemente por el efecto del alcohol, que en algún caso también puede ser, sino es por todo eso que te genera. Eso quería decir que hemos empezado el nuestro directo con el tema el vino y sus emociones, ¿no? Entonces, cuando vamos a un restaurante, a lo mejor no tenemos ni idea de vino, nadie es un experto de vino, pero también se deja llevar por las emociones, ¿no? Siempre, las emociones siempre están allí. Cuando tú vas a un restaurante, solo la entrada ya te genera una emoción. Claro, La estética del local, la decoración, la forma de recibirte. Tú cuando tú entras has en dado, un... tú has dado el ejemplo de la música, ¿no? Que elegimos una música, elegimos la música a través de las emociones y dependiendo de nuestro estado anímico, pues elegimos una canción más alegre o más melancólica y por ahí vamos, ¿no? El tema del vino también para los menos despiertos, pues va por las emociones, por un, por, por una buena presentación, por una buena copa, ¿no? Que cada vez la copa más bonita, uno le entra mejor el vino, ¿no? Una presentación de una botella, todo esto, creo que va incorporado en el mundo del vino y las emociones que nos atrae a consumir, ¿no? Todo va ligado. O sea, tú cuando compras una botella de vino, ya eso ya te genera algo. Y no la Me estás lo compré yo día, consumiendo. ¿eh? Tú me Fantástico. lo, tú me lo dijiste. Eu dije, que vino tomamos? ¿Con qué vino brindamos? Y tú dije, pues bueno, tú vas y el vino que te inspira, pues lo compra. Yo Te gustó he aquello, seguido, ¿eh? Hay vinos, he hay, seguido. Hay vinos que sirvan, para las personas que nos estén escuchando, me decía Telmo, pero recomiéndame un vino. Yo no te conocía de nada y dije, cuando tú entres en el comercio, habrá un vino que te silbará, habrá un vino que te llamará la atención por algún motivo. Y ese vino te estará pidiendo que lo compres y que lo abras. Puedes equivocarte, pero bueno, la vida también te equivocas y como te decía antes, no hay que tener miedo al fracaso. Al final es experiencia acumulada, no será una gran decepción, no tendrás una gran pérdida si te has equivocado buscando un vino que no te haya convencido. Porque piensa también que los vinos
no evolucionan muchas veces, los que evolucionamos somos nosotros. Y el gusto que tienes hoy, porque el paladar va avanzando, el gusto que tienes hoy es muy distinto al que tenías hace 5 años y será muy distinto al que tendrás hace 5 años. Y a muchos compañeros, cuando estás en formación, siempre les digo lo mismo: conservar aquellas primeras cartas de vinos que hacéis para un restaurante, conservarlas, que de aquí a 10 años, cuando la miréis, veréis no solo la propia evolución del sector, sino vuestra propia evolución como catadores, vuestra propia evolución como consumidores, porque habrá vinos que dirás, pero ¿cómo yo podía estar escribiendo un vino que creía que era lo más acertado para aquel momento? Y seguramente en ese momento era lo más acertado, pero tú evolucionas y es lo maravilloso, que puedas ir Lo que he elegido, avanzando. lo que he elegido hoy es lo más acertado. ¿Sí? ¿Qué has elegido? A ver, cuéntame. Porque elegido con corazón. Mira, No lo conozco. ¿Qué es? ahora, ahora hablamos. Ahora hablamos. Fantástico. Eh, perdona si te interrumpo, pero es No, tú que tranquila, tranquila, es un diálogo. soy muy curiosa con las cosas, ¿no? Hablando del consumo de vino, ¿no? Del consumo, he oído en las noticias que ha subido el consumo del alcohol, ¿no? Del alcohol en general, las cervezas, del vino, lo que sea, ¿no? Espero que en proporción moderada para... Eh, eso, ¿cómo lo ves tú? Que es importante también para para el sector del vino, ha subido el consumo del alcohol, es decir, que ha subido también el consumo del vino en casa, ¿no? Con A el tema ver, del confinamiento. es que si ya no consumimos vino en casa, pague vámonos. El tema es que la prensa hace mucho daño. Yo estaba totalmente indignado estos días cuando he visto las noticias y que hablaban que esto fomentaba las adicciones. Simplemente se ha transportado el consumo de vino en la hostelería, como por desgracia está cerrada, lo haces en casa, pero no estás en esos volúmenes que tenías. El vino es un componente, como te decía, gastronómico, es un componente social. Y muchas veces, sobre todo los que estamos confinados solos, hemos aprendido que a través de compartir algo que no creías que fuese normal, porque aquí somos latinos, aquí somos de piel, aquí somos de sentir y de tocar, pero podemos llegar a emocionarnos compartiendo un vino a través de este aparatito y de estar viéndonos y no tienes aquel sentimiento de decir, pues tengo que buscar alguna excusa para abrir alguna buena botella y compartirla. Pero no está creciendo. Evidentemente, se consume más en casa que hace unos meses porque estamos todos metidos en casa, pero no llegamos ni de por asomo a la cantidad de consumo sumando todo lo que había en la hostelería. Otra cosa es que la prensa, claro, se quede con datos sesgados, con datos a medias y los quiera comunicar. Pero hay que consumir vino. O sea, el vino es cultura, el vino es tradición. Cocinar con vino cuando estás confinado en casa es algo fantástico. Tener un momento de compartir es algo muy interesante. Es algo de poder abrir y experimentar. Y cuesta, sobre todo cuando no es una persona del sector, parece que cueste. Parece que si te abres un vino es que estés en un momento de celebración o estés en un momento de adicción, ¿no? Como decíamos antes. Pero en cambio, puedes hacer con cualquier otro producto y no ocurre absolutamente nada. Hay que experimentar, hay que disfrutar. Y, a ver, dice un telespectador, ¿qué razón tiene Tony? Aquí hay muchos, Y aquí hay muchos amigos. La persona que lo dice es uno de los grandes profesionales de este país. Es una persona que lleva muchísimos años trabajando en uno de los mejores hoteles de Marbella, atendiendo, porque el oficio de la sommellería es un oficio de servicio. Es ser camareros de vino, pero es ser sobre todo ese, como te decía al inicio, ¿no? Ese transmisor, no solo ese portador de la botella que alguien te solicita, sino ese transmisor de todo lo que hay en esa historia. Ese transmisor de no solo cuando ha comprado, trabajando para un restaurante ya no es tan evidente, pero no solo cuando has comprado una botella como consumidor para compartirla, volviendo un poco a lo que hablábamos antes, hay vinos que ya te sirvan, hay vinos que te piden ser consumidos y desde ese mismo momento ya arranca la experiencia. La experiencia no arranca solo cuando abres la botella, arranca cuando te planteas que quieres ir a disfrutar de una botella, porque ya estás pensando seguramente con quién la quieres compartir, cuándo la quieres compartir, qué quieres abrir para disfrutar de esa botella, qué vas a estar y vas a generar todo un ambiente alrededor de ella que va a hacer que esa experiencia sea grande. Ya cuando la abres, la experiencia se culmina. Pero es que tampoco acaba ahí.
porque luego con el tiempo, cuando te encuentres con alguien, dirás, ¿te acuerdas aquel día que abrimos aquel vino? Ah, sí, Algunas fantástico. personas te dirán aquella añada, y entonces es algo que te marca esa comunicación, porque si no, muchas veces, ¿qué tienes que hacer? ¿Hablar solo de la vida? ¿Hablar solo del trabajo? ¿Hablar solo de las parejas? ¿Hablar solo de la dificultad? Déjate llevar, fluye y habla de experiencias, habla de retos, porque el vino habla de todo eso. El vino habla de dificultad, el vino habla de territorio, el vino habla de Aquí, agricultura. justo aquí estás diciendo, un sommelier tiene que ser un gran psicólogo, Totalmente, totalmente, porque totalmente. tiene que interpretar. Y tú estás leyendo, o sea, tú cuando abres la puerta de un local, ya estás diciendo lo que quieres que ocurre. Cuando tú abres la puerta del local, ya estás pidiendo a gritos que quieres vivir una experiencia. Claro, si a ti esa persona que tú cuando abres la puerta te recibe mirándote a los ojos, hace que tu sensación de paz aumente. Si tú entras porque has tenido un día terrible, porque te acabas de cabrear, porque el guardia urbano te está diciendo no sé qué en la puerta mientras aparcabas, y entras a un local y te ignoran porque nadie busca tu mirada, nadie busca tu complicidad, ya vas cruzada hasta buena entrada de la experiencia. Pero si tú entras y alguien te mira y te da y te genera una cierta tranquilidad, aunque tengas que esperar para que te otorguen una mesa, pero un segundito, si quieres tomar algo aquí, ya luego te acompaño a la mesa. Y te van guiando en toda esa experiencia que muchas veces para ti es desconocida, según qué tipo de gastronomía vayas a buscar, es algo fantástico. Es algo fantástico que hace que esa persona sea el interlocutor. Es evidente que vas a un restaurante a vivir un plato, pero no sale el cocinero a explicarte el plato. Será ese profesional también que te explicará el plato y te dirá qué puedes buscar para que ese plato sea más acorde para ti. Porque él habrá seleccionado una serie de vinos que pueden ir, porque las armonías, los maridajes que se buscan en un restaurante muchas veces también tienen estilos diferentes, ¿no? Porque las personas tenemos estilos diferentes. Hay gente que le gusta todo mucho más armónico, hay gente que lo que te gusta es la acidez, la dureza, hay gente que lo que busca es algo que te distorsione totalmente. Por eso te decía al principio lo de la música. La música nos da una lectura, la forma de vestir nos da una lectura. Si eres extremada, si eres más bien clásica, si podemos ver qué tipo de calzado, qué tipo de vehículo. Hay mucha lectura de un lenguaje no verbal, por eso hay que escuchar mirando, un lenguaje no verbal que me está diciendo muchísima información. Pero me la está diciendo en ese momento, porque igual tú entras en un restaurante hoy y mañana vienes con una persona con una actitud totalmente distinta, yo tengo que hacer un reset a todo lo que viví contigo el día de ayer, porque tu búsqueda va a ser diferente. Tú puedes venir porque estás acabando de cerrar un negocio, o puedes venir con tu pareja, o puedes venir con tu grupo de amigas, y con tu pareja puedes venir a celebrar algo positivo o a celebrar algo negativo. Negativo, claro. Claro, entonces yo la forma que tengo de acercarme a ti va a ser muy distinta en función de lo que tú estés buscando. La, la voluntad de acercarme más o menos va a estar condicionada a lo que yo capte que tú estás buscando. Claro, en los menús largos, en los restaurantes gastronómicos largos, hay mucho tiempo de contacto, puedes rectificar porque te estás dando cuenta de que hay una evolución. Y claro, si al segundo o tercer plato vino veo que tú la copa la dejas llena, por mucho que me estés diciendo, todo está bueno, me lo estás diciendo, pero no lo estás sintiendo. No estás sintiendo. Que esto es lo importante, ¿no? Por eso te decía lo de quitarnos la máscara. Porque el vino al final, la gastronomía, pero el vino en particular, te hace que generes todas esas emociones. A veces a la gente le suena chino. Cuando a la gente le dices, no, el vino parece que todo sea un único producto, ¿no? Como la cerveza o como cualquier otro producto. Pero el vino es mucho más. El vino es todo, pues como te decía, ¿no? Todo eso que hay detrás y que El muchas vino, veces y que asusta, ¿no? Cuando a alguien le dices, no, es que aquí hay un territorio, un viticultor, una zona, un proyecto vital, una lucha de superación. Y tú dices, oiga, me está asustando, yo todo eso lo tengo que notar en esta copa. Pues sí, a duras penas sabría decirle qué tipo de color tiene, ¿no? Porque anda, pasó, claro, anda que tiene tu copita ahí ya, ¿no? hombre, hay que acompañar. Siempre los días de trabajo con una copa siempre son mucho más agradables, ¿no?
Mira, yo siempre estaba pensando cuando tú estás hablando de la asociar el vino a la cosa positiva o negativa, yo estaba pensando, yo siempre con el vino siempre ha estado asociado a algo positivo, gracias a Dios, afortunadamente, ¿no? Nunca Sí, asocié a tomar una copa de vino que fuera con un mensaje negativo, siempre colegado con amigas, con familia, con divertimento, con fiestas y todo eso, obviamente, ¿no? Pero eso tiene gente, es un tema de actitud vital. yo tengo mi actitud es siempre positiva. Es un tema de actitud vital. Hay gente que piensa, cuando tenga el momento, abriré la botella de vino y nunca llega el momento. Pero esa ¿Sabe, sabe, sí, sabe lo que pasó con el confinamiento? Tenía unas botellas de vino ahí que eran buenas y siempre guardando para que cuando llegara el mejor momento. Y al final yo digo, mira, el mejor momento es ahora. Y empecé a sacarla. Unas estaban estropeadas. Alguien que me sigue verás ahí en mi Instagram que he hecho una cata de vinos estropeados, que ha sido maravilloso porque encontré vino, pues bueno, con degradaciones, ha sido increíble. Y claro, entonces se me ha ido lo que iba a decir. no estás hablando del momento. Exacto, entonces siempre ha sido tomar una copita de vino con cosas positivas. Pero eso, por eso te decía que es el cambio de actitud, Telma. Cuando tú estás esperando, guardando tu climático, guardando tu armario para que lleguen esos momentos para abrir Por las cierto, botellas, mientras tú hablas, yo voy a abrir mi botella de vino que tenía fantástico, preparada, ¿vale? fantástico. Cuando tú esperas que llegue ese momento, muchas veces cuesta de No me, encontrar. no me critique, Tony, porque no soy una experta en en abrir la botella. O sea, abrir una botella de vino es como desvestir a alguien. Primero tienes que quitarle la parte del cuello para Le he que quitado, le he quitado. no, pero ahí por debajo, porque aquí, si hubiese algún Aquí, tipo, claro, si aquí tuvieses algún tipo de contaminación de algo, porque ha estado mal conservada o algo, cuando sirvieses, acabarías manchando el vino. O sea, tú vale. piensas que cuando, Mira qué suerte los telespectadores que ya van aprendiendo, ¿eh? Una clase gratuita. o sea, abrir una botella de vino es desvestir a alguien, que se ha vestido con todo el cuidado, por mucho que no nos guste una etiqueta, quien lo hizo, lo vistió con todo el máximo de cuidado. Tú cuando lo haces así, ahora si hubiese algún tipo de suciedad o algo, cuando sirvas el vino, ahora perfecto. Cuando sirvas el vino, te quedaría limpio y te quedaría muy bien. Y ahora ya es Vale. jugar con el corcho. Volviendo a lo que decíamos del momento. Tú el momento no has de esperar a que llegue. El propio vino ya genera el momento. O sea, tú abrir esta botella ya te está generando un momento. ¿Bien? Hasta el final, sí. ¿Hasta el final? Hasta el final. No del todo, pero sí hasta el final. ¿Así? Perfecto. Vale. Y ahora hacer palanca. Sí, es muy sencillo. Si hoy día las herramientas que tenemos Fácil. es fantástico. Las herramientas y los corchos. Pues como te decía, y para las personas que te siguen a ti, que a veces asusta, el vino genera momentos. No hay que esperar que sea al contrario. Cuando buscas una botella de vino, cuando abres una botella de vino, ya tiene ese momento en sí. Ese Pues momento ese. no, ese momento no tiene por qué ser siempre fantástico. A veces es un momento simplemente de compañía. Pero es que la compañía es muy agradable. Yo este vino no lo conozco, no sé cuál es. Bueno, ahora te cuento. Te quiero hacer una pregunta Claro, antes. ¿Cómo se está adaptando los bodegueros en estos momentos tan complicados, tan difíciles? Porque me lo imagino que no han podido hacer sus eventos, no han podido hacer sus ferias, ¿no? Porque me lo imagino que ahora era justo el tiempo de empezar a mover todo esto y ha sido todo cancelado, todos los eventos. Eh, ¿Cómo se están readaptando a esta situación los bodegueros, Tony? con mucha paciencia, con mucha paciencia y esperando y con responsabilidad de que esto pase rápido. Al final, lo de menos son los eventos. Lo importante es que la hostelería abra, que podamos estar apoyando, que podamos estar empujando,
que ahora en punto empiece el desconfinamiento podamos ir y ayudemos a que esa hostelería vuelva a dar trabajo, se vuelva a reincorporar a todo el mundo, mucho más allá de los propios eventos que podías tener. Por un lado eso, y por otro lado la vida sigue. Y la viña, el viñedo, te lo manifiesta cada día que la vida sigue. Yo el sábado que nos dejaron salir por primera vez, yo iba al lado del viñedo y era fantástico. Era ver cómo entraste en un confinamiento hace un mes y medio y estábamos, o 2 meses, y estábamos a punto de podar, a punto de construir, porque el trabajo de la viticultura es un trabajo de arquitectura, arquitectura del viñedo, preparar a esa planta para que tenga toda la estructura, para que tenga la mejor materia prima, para luego transportarla y transformarla en una uva, en un vino. Y estábamos, si tienes alguna dificultad en mover la copa, hay otro truco, que es mover Sí, tengo, es mover la cabeza. Tony, si tengo dificultad, yo creo que tengo bastante. Mira, a ver. Lo tienes bien, pero si no mueves la cabeza y también se captan todos los aromas. Ah, ¿sí? Sí, y ¿Sí? también lo captas. Era Ah, broma, era por me no gusta, hacerlo. me gusta- me gusta más. ¡Ay! ¿Sabes lo que pasa? Es que creo que he puesto demasiada cantidad para catar, ¿no? Hay demasiado, ¿no? Bueno, sí, pero tú piensa, esto es muy sencillo. No muevas, que al final esta es la imagen que se queda siempre de los catadores y no hay que mover tanto. Tú cuando sirves un vino, es el primer contacto que tienes con alguien que acabas de conocer. Y el primer contacto que tienes con alguien que acabas de conocer es analizar. Y analizas la parte visual, que es lo que tú haces con lo que más emana esa persona o ese vino de sí, sin mover el vino. Con lo cual aquí te salen los aromas más volátiles, la parte que más predomina del carácter de esa persona. Entonces tú lo hueles sin mover la copa. Si te interesa, porque ves que hay algo que es muy interesante, ¿qué haces cuando estás con alguien que te interesa? Empezar a hablar. Empezó a hablar. Porque si no, solo te quedas con el aspecto físico. Tú con el aspecto físico muchas veces quieres seguir la conversación o descartas. Porque dices, hay algo en esa persona que no me da buena vibración, descarto. Si hay algo que me interesa, La comunicación, el visual, claro, el olfato y el tacto es imprescindible en todo. Yo creo que creo no, soy segura que es igual con igual. la Yo siempre degustación de vino. hago el símil con las personas, porque es mucho más sencillo de interpretar, porque es lo que te pasa cada día y es lo que las personas que te escuchen a ti lo entenderán, ¿no? Entonces, tú primero quédate en ese aspecto visual. Y me parece bien o me parece mal. No descartes por un aspecto visual. A veces el aspecto visual, a toda la persona que no entra dentro del canon de la persona que espera, por eliminar prejuicios, te eliminan del medio. Muchas veces hasta que no hablas con alguien, muchas veces no siempre, hasta que no hablas con alguien no tienes una idea de cómo es esa personalidad. ¿Cómo hablas con el vino? Primero, intuyendo hay algo más. Ahí ya es cuando puedes mover, porque la parte más volátil ya salió, pero aquella parte más oculta la notaré cuando empiece a mover un poco más el vino. Entonces moveré el vino y me saldrá la parte más volátil. Hay menos volátil, perdón, la parte más interna del vino. Que luego ese vino, a medida que se vaya sintiendo cómodo, y el espacio, y por eso la copa es tan importante, el espacio que yo adecuo para él me va a condicionar, y ese espacio va a estar marcado en función de cómo sea el tipo de vino. O sea, tú, por ejemplo, a una persona mayor no la sientas en un taburete. A una persona No. más joven la puedes sentar, si el ambiente está chulo, la puedes sentar en un taburete. La persona mayor buscarás una butaca, algo más reposado. A una persona más joven la puedes someter a temperaturas más altas, a una persona más mayor la tendrás que mimar un poco. Entonces, eso nos va a condicionar la copa, el contenido en plomo, el tamaño, la calidad del cristal, porque luego el tacto que pondremos cuando pongamos el vino en nuestra boca, nos va a condicionar si es una copa más bien vulgar o más bien con un contenido de cristal o de vidrio más gordo, será más agresivo. Si es más sutil, más suave, será más como una caricia. Y en función de si es una caricia, pues la entrada siempre es mucho más agradable. Aquí las personas que te sigan, esto es también como una relación. Hay gente que le gusta la parte más de dureza, pero lo normal es que siempre busques esa parte mucho más agradable. La parte aromática que estamos hablando ahora me va a dar mucha información. Piensa que va a ser la parte que más nos va a conectar con nuestros recuerdos.
Los humanos tenemos una capacidad de retentiva de los recuerdos a través de los aromas espectacular. Por eso hay de golpe el efecto Ratatouille, que la película de Disney definía muy bien. ¿Por qué hay aromas que te conectan con las emociones más primarias que tienes? Por aquellas que parece que tengas olvidadas. Porque llegan a lo más profundo de tu cerebro, llegan a lo más profundo de tu recuerdo y muchas veces hay aromas que tienes hasta olvidados, que son sobre todo aromas de infancia, aquellos aromas muchas veces que van condicionados a los guisos que se hacían en casa o a cómo olía, que puede ser positivo o negativo, pero te va a condicionar. Si tú has estado mucho tiempo, por desgracia, en un hospital, todo lo que te recuerde a aromas de hospital te va a molestar. Si Claro. tú has estado en momentos de felicidad en un hospital, todo lo que te Es, recuerde te va a generar felicidad. Eso te iba a decir que los olores para mí, por ejemplo, ¿no? Yo tengo un recuerdo del olor porque mi abuela eh, era verdurera, vendía verdura y salía muy temprano para comprar la verdura, como no lo sé, a las 4 a las 3:30 de la mañana, y hacía el café. Antes de salir, pues hacía el café y se impregnaba ese olor a café en casa. Y claro, esto se quedó en el recuerdo de mi infancia, que es que cuando siento el olor a café, pues se me viene en mente pues toda mi infancia. Claro, Entonces ya creo que se dibuja la curva más bonita que tenemos, que es esta, ¿no? Y se curva las, por esa conexión que tienes con esos recuerdos. Por eso el vino es un catalizador muy importante, porque hay tantos vinos, tantos aromas como vinos puedas encontrar. Y muchas veces te va a conectar. ¿Por qué de golpe alguien que encuentras con una persona que dices, pues que lleva el mismo perfume que mi ex, y eso me genera hasta mal rollo, ¿no? Porque ya tienes ese recuerdo asociado a unos determinados momentos. Entonces, hay que buscar esos vinos que te conectan o generar nuevos estímulos, generar nuevos recuerdos. Cuando tú has viajado a una zona y hay unos recuerdos, por ejemplo, antes veía que estaba Jonathan de Suertes del Marqués por aquí. Él hace unos vinos en Tenerife, en Canarias, que son muy definitorios de lo que es el territorio, de lo que es el clima, de lo que es la gente, de lo que es el suelo, que al principio son duros. Al principio, cuando tú los pruebas por primera vez, dices, uff, todo lo que no entiendo, ¿no? Reducciones, el suelo volcánico, un montón de cosas. Pero a la que lo pruebas por segunda vez, hay algo que te atrapa. Hay vinos que te cuestan llegar, como las personas. Hay personas que no llegas en un primer momento. Por ejemplo, los vinos de Jerez, los generosos, son vinos generosos, tanto de Jerez como de Montilla Moriles. estos, por ejemplo, no son para mí. Los vinos generosos no entra en mi lista, lo siento, pero no Es entra un en tema, mi es un tema de crecimiento personal. Llegará un momento, y te acordarás, llegará un momento que ese dolor, que esa salinidad, que esa parte punzante, que esa parte tan dura, será puro placer. Pero tienes que tener una evolución. O sea, tú no puedes llegar a escuchar una pieza musical muy profunda y disfrutarla. Puedes escuchar, pero no la disfrutarás. Hay que tener un cierto rodaje de papilas para poder estar, Me para, dice, me dice, me dice aquí que me lo pierdo. Bueno, voy a seguir degustando y intentando, a ver si llegará, 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 llegará. porque es el recorrido de todo el mundo y cuando llega te atrapa. Y hay algo más bonito que un vino, una persona que has estado desechando siempre porque dices, no, eso no es para mí, eso no es para mí, eso es para mí. Y de golpe un día dices, wow, me ha robado el corazón. Eso ocurre. Y te ocurre con los generosos y te ocurre con los espumosos, con la burbuja. Y Yo de soy, golpe, yo, yo particularmente soy amante de los vinos de las burbujas. Yo viví en Italia muchos años y era, bueno, una adición por los prosecos, que los prosecos no tienen nada que ver con los vinos, pero yo soy de vino de burbujas. Lo entonces, prefiero. al final son momentos vitales que te van llevando. Y no hay que cerrarse a nada. Y no hay que descartar. Y no puedes decir, este tipo de vinos no me gusta, porque de golpe dirás, wow, ¿qué está pasando aquí? Es que los vinos generosos a mí me parece muy fuerte. Se me entra y es como me da la sensación de que estoy ya borracha, ¿sabes? Con un tonito ya subido y no me gusta seguir pues Tiene, tiene, degustando y bebiendo.
y con una copita ya se me le entra. Tiene más alcohol, tienen más intensidad, tienen más personalidad, tienen una contundencia, al final hay vinos que por ellos solos ya son ¡pam! Hay vinos o hay personas cuando entran en una fiesta, hay personas que cuando llegan todo el mundo las mira por el atractivo físico que tienen, por la personalidad, por lo que se les supone, pero cuando se van, nadie les echa de menos. Y hay en Ah, eso. cambio, Hay que personas, marcar, hay que tener y personalidades, hay hay personas que, que cuando, hay claro, que, perdona, hay que quedar impregnado, hay que claro, decir, eso es quiero lo volver a bonito. tomar. Eso es lo bonito. Cuando hay ese tipo de personalidad que cuando llegas a la fiesta no destacas, no destacas por nada el aspecto físico a priori, pero cuando te vas, la gente te echa de menos por esa personalidad arrolladora que has dejado allí. Esto es lo bonito que tienes que hacer en el mundo del vino y en la vida en general. Tienes que estar buscando esa personalidad, llegar a entender, y el propio vino te la va a marcar. Entonces, lo interesante es la parte aromática, la parte visual, que es importante, pero luego lo más bonito es la conversación. ¿Cómo conversas con un vino? Poniéndotelo en la boca. Poniéndotelo en la boca y dejando que el vino te abre y que el vino te va contando muchas cosas. De entrada, si lo que te decía en nariz es lo mismo que te dice en boca, porque hay vinos que siguen siendo continuistas y hay otros que no. Hay personas que te visten muy extremadas y parece que tengan que ser personas muy, muy abiertas de mente, pero luego hablas y igual son terriblemente conservadoras. Entonces, hay otras personas que no, que lo que te decían visualmente te lo dicen también cuando te lo pones en la boca, ¿no? Entonces, tú aquí tienes que estar notando. En la nariz que te decía este vino, puedes tener como grandes familias para Mira, distribuirlo un poco, te lo ¿no? digo, en Sí, la nariz es un vino fresco, con toques frutales, florales. Yo lo había claro. tomado este antes, ¿vale? Había Claro. tomado hace tiempo, lo compré, te lo voy a decir un secreto. Me lo compré porque era baratito. Es que para que sea Es bueno un no vino, necesita. ¿cómo se llama? Garnacha de 2018, creo, si no me ¿Y de qué, equivoco, ¿eh? y de qué, y de qué zona? Porque no conozco yo. Es de Castillo León, Zaragoza, de Zaragoza. Castilla, León, ¿No Zaragoza no conoces? puede ser. No conozco el Castilla, León y Zaragoza, no puede ser. Veo el dedo, Ah, pero no. a ver que me equivoco, ¿eh? Puede ser Campo de Borja o sí. Pues no lo sé. ¿Qué pone detrás? Pues a ver que lo leo ahora con las letras tan pequeñas y yo sin gafas. A ver Pasamos palabra que no hay que dejar aquí en algún momento. No hay que dejar, será Campo de Borja. Por lo que estás diciendo, fruta, flor. sí, a ver, hay uno que conoce Campo de Boja, sí. Sí, seguro. Ángel no sé quién será, pero un gran amigo y un enamorado del vino. Pero la garnacha ya tiene eso. O sea, al final son variedades que marcan un carácter. Cada variedad tiene un fenotipo, pero sobre todo tiene una forma de expresarse que va a marcar un carácter. Luego, en función de cómo la trabajes, tendrá una línea o tendrá otra. Pero lo importante, como nos está diciendo aquí David de Asturias, lo importante es la boca, lo importante es la Ah, conversación. la boca maravillosa. Claro, lo La boca importante, lo importante es todo lo que te está contando, ¿no? Si es como eso. te decía antes, si tenía continuidad o no, y qué encuentras. Si encuentras frutas, si encuentras estructuras, si encuentras carácter, si encuentras robustez. No hay que buscar aquí adjetivos. Muchas veces, como te decía, ¿no? Lees una contraetiqueta o has estado en un curso de iniciación a la cata y te dicen que aquí tienes que decir la fruta más sofisticada del mundo. Lo único que estás diciendo es algo que te hace quedar bien, pero muchas veces te hace quedar de forma ridícula, ¿no? Lo importante es cómo te hace sentir el vino. Oye, el vino me hace sentir bien, o el vino me hace sentir que es muy duro, o el vino me hace sentir que es muy No, ácido. ese, sin embargo, es muy suave, sabe un poquito, oye, que dame, dame tu copa que lo pongo un poquito y degustamos juntos. Venga, pon tu copa ahí, pon tu copa, Hecha, hecha. levanta tu copa, hombre, que ya ha terminado Vale, todo lo la tuyo. levanto, la levanto.
Sabe un poquito a madera, pues a mí me gusta. Eso es lo importante. A mí me Que te gusta. guste, que te cuadre. Al final piensa que el vino, a la hora de ir a comprar, tú decías, te voy a confesar que lo compré porque era baratito. Tú Es piensas verdad. que, tú piensa que muchas veces cuando vas a comprar una botella, buscamos argumentos demasiado sofisticados. Cuando tú vas a buscar la ropa que te has comprado, la ropa que llevas puesta, ¿por qué la compras? La compras porque la marca te gusta, porque el color te sienta bien, porque el tejido te parece adecuado, porque la persona que te la vende te dice, oye, te la has sabido vender con gracia, porque el ¿No? ¿Y por precio qué me te, va a quedar bien? Y porque porque el creo precio, que me va a quedar bien. claro, eso es lo segundo que dije, porque el precio te cuadra, pero no lo compras porque el algodón sea un algodón de un país especial o la seda se haya tejido con un gusano que las noches de luna llena le haga un doble tirabuzón y entonces eso hace que tenga un nudo mucho más resistente. O sea, no lo haces por eso. Lo haces por una serie de argumentos que no tienen nada que ver. Entonces, en el vino tiene que ser exactamente igual. Tienes que buscar argumentos que te cuadren. Oye, creo que este vino me va a sentar bien. Por lo que sea, o porque probaste un día un vino de la zona, o porque la persona de la tienda te ha dado confianza, o porque el precio te cuadra, o porque la marca te da garantía, por una serie de razones. Y luego experimentar, e ir abriendo, e ir probando, ¿no? Y decir, oye, pues mira, ahora ya me gusta que tengan este toque de madera, pero igual de aquí a un tiempo lo que busco es algo mucho más afiladito, ¿no? Porque en función también de tu propia evolución personal, O más fresco o claro, dependiendo de en función de tu en función evolución personal, vas a notarlo. Ahora estamos en un momento que incluso el friquismo de la cata, tenemos un calendario lunar que en función de la luna te dice si tú vas a encontrar un vino con características más de fruta o un vino con características más notas herbáceas o más notas de suelo. Imagínate lo compleja de nuestra vida si encima tenemos que ir con un calendario lunar para cuadrar con nuestras agendas, para cuadrar con toda tu actividad. Sería imposible poder beber vino, ¿no? El vino tienes que buscar, como te decía antes, el vino genera el momento. Tú tienes que buscar generar esos momentos y pasártelo bien. Y luego, muchas veces sí que te das cuenta. Perdona que ese es un mérito tuyo, dice, contigo, Tony, el vino sabe mejor. ¡Qué Oh, pasión! Un otro telespectador aquí, no sé por qué, ha dicho que tenéis que venir a Orense ya. ¿Por qué será? porque en Galicia hay vinos afilados, hay vinos cuchillos, hay vinos profundos. Piensa que los tintos gallegos, los vinos gallegos son vinos de mucha raza, de mucho carácter, son vinos que te generan dolor. Hay a veces que parece que sea incongruente, ¿no? Cuando alguien dice, oye, pero tú, ¿te gusta el vino que te provoque dolor? Una pequeña sensación de dolor muchas veces es placentera, pequeña. Si ya luego es exagerada, puede ser algo difícil, ¿no? Pero eso llega también a su propia evolución. Como te decía antes, igual que los generosos, te ocurrirá también con los tintos gallegos. Son vinos que necesitas un cierto rodaje, Bueno, pero ya desde ya aquí, llegará. un beso enorme a Galicia que me encanta, me encanta, me encanta, me encanta. Pues llegará. Y hay un momento cuando tú estás arrancando en el sector del vino que te gusta, pues eso, lo armónico, lo equilibrado, lo correcto, pero como todo en la vida, cuando entras en algún territorio que desconoces, ¿qué haces? Moverte en una franja de comodidad, moverte en tu ámbito de confianza. O sea, es aquello de la zona de confort que tantas veces habrás explicado tú a las personas que te siguen. En el vino también ocurre, en la gastronomía también ocurre. Cuando yo desconozco, a no ser que seas una persona de carácter proactivo, de carácter un poco buscador de emociones, te quedas en una zona de confort. A medida que te vas sintiendo cómodo y evolucionando, dices, yo voy a ampliar, voy a querer salir de esa zona de confort a ver qué me encuentro. Y buscas vinos, como te decía, como los vinos generosos, como los vinos espumosos, como los tintos gallegos, como esos suelos volcánicos de Canarias, vinos que te provocan cosas desconocidas para ti. Y todo lo desconocido causa muchas veces temor. Pero cuando tú lo vas incorporando como parte de tu aprendizaje, te da mucho placer. Porque si no, siempre estarías hablando de la misma, siempre estarías leyendo lo mismo, siempre estarías escuchando el mismo tipo de música y hay que evolucionar. Luego hay estilos dentro del vino, hay estilos totalmente radicales, como en la música. En la música puedes tener la música clásica,
O sea, el equilibrio perfecto, la parte armónica, la tranquilidad, la suavidad, y puedes tener el punk. El mundo del vino también existe. Y es fantástico, porque todos los movimientos tienen que tener movimientos radicales. Entonces, si a ti te gusta la música, esa parte del punk Me encanta. te puede gustar. Ahora llegará un momento que dirás, hostia, pues yo voy, hago el cabra 2 canciones y me voy. Claro, si solo te escuchas punk, pues igual hay otro tipo de carácter, ¿no? Entonces, al final aquí tienes que estar haciendo lo mismo también. Tú puedes buscar todo el tipo todo el tipo de estilos, todo el tipo de estilos del vino, tener el que a ti te sienta bien. Incluso hay gente que le gusta el reggaetón. Y dices, hostia, pues es una pena, pero ya evolucionarás. Y a esa gente le gustan los vinos de rueda, los vinos afrutaditos, esos vinos que tienen recuerdas de piña, recuerdas de plátano, económicos, y que poco a poco ya vas evolucionando. Entonces, tú tienes que tener siempre un canal que sea tu canal de atracción, tu canal de captación. Y hay algo que te tiene que fijar. No tiene que ser el vino como un elemento histórico, sociológico, cultural, en esos primeros momentos de acercarte al vino. Tienes que estar buscando esos momentos de que te hagan sentir muy cómodo. Y a partir de aquí, ya vas buscando la complejidad. Tú no te acercas al vino queriendo conocer la viña, queriendo conocer al viticultor. Eso ya llega a medida que vas evolucionando. Si a ti un vino te provoca algo muy, 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 muy grande, cuando ya tienes un cierto rodaje, dirás, ya, este vino me ha emocionado. Yo quiero ir a conocer esas viñas de Garnacha porque aquí hay algo especial. Sí, sí, David, digo que a los que les gusta el reggaetón les suele gustar Rueda, les suele gustar los vinos muy directos, los vinos fantásticos, aromáticos, Oye, geniales, que te dan acidez, que son vinos pues económicos de barra, ¿no? Perdonadme si hay alguien de Rueda por aquí, que lo digo rueda y reggaetón está sumado. hay vinos para cada momento y momentos para cada vino, que es lo más Yo maravilloso, creo, ¿no? yo creo también en la variedad. Yo creo que el vino, pues hay cada momento, ¿no? Hay cada temperatura para tomar, si hace calor, si hace frío, si es de día, si es de noche. Yo creo en la variedad, que uno hay que siempre estar abierto a probar y luego elegir lo que más te gusta, pero no estar cerrado. Por ejemplo, yo con los vinos generosos lo he probado, no, mi cuerpo no lo acepta mucho, pero no lo tengo rechazado del todo. A lo mejor ni alguna ocasión puntual, pues me lo probo, me lo tomo para Aquí, brindar. Y no, hay que pero estar abierto a todo, a dar. aquí hay algunos amigos del vino compartiendo esto y la mayoría son aficionados, pero enamorados del Marco de Jerez, de los vinos generosos. Ellos, cuando empezaron en el sector del vino, seguramente a ninguno tampoco les gustaba. Pero el día que te atrapa, te roba el corazón. Que eso es lo bonito. O sea, lo bonito no es lo que tú tienes fácil. Lo bonito es cuando algo te lo ha puesto muy difícil, te lo pone difícil, el día que lo consigues es una maravilla. Si las cosas son sencillas, son más bien aburridas. Pero cuando tienes esa evolución, Mira, un telespectador ha hecho una pregunta que lo quería hacer yo. O sea, que lo tengo aquí apuntadita. Que, ¿qué transmite, qué tiene que envidiar un cava a un champán? son cosas diferentes. Un espumoso y un champán es como hablar de un Ribera, un Rioja y un Burdeos. Tenemos el mismo método, pero son vinos diferentes. Un champán es un vino atlántico y un cava o un corpinato, un espumoso nacional va a ser un vino mediterráneo. Pero tenemos muchas cosas en común, pero a veces la gente confunde porque cuando compartes el método parece que tengas que compartir. A mí el origen me marca la genética. Tú, solo viéndote, tienes una genética distinta a la mía por tu origen. Y el Claro. origen va a marcar, si yo mi origen fuese nórdico, aquí tendrías ahora un rubio de 1,90 m, con ojos verdes o azules, bien plantado, pero tengo la genética que tengo. Tengo una genética española y tengo la que tengo, pero eso es genética.
y va a tener un aspecto físico. Pero lo que me va a hacer a mí más interesante, más importante o más peor como persona va a ser todo lo vivido, que es mi experiencia vital, que son mis valores, que es como yo he ido evolucionando, que es como he ido aprendiendo, Pasión. cómo me he ido equivocando. Y eso va a ser lo que va a hacer que yo sea distinto, lo que yo sea especial o que sea mejor o peor. O sea, lo importante no es dónde has nacido, lo importante es lo que has vivido. Y lo que has vivido es lo que te va a marcar esa personalidad. Entonces, querer compartir o comparar productos que son métodos parecidos o métodos similares, pero de zonas genéticas de origen distinto, no tiene ninguna lógica. Aquí en España podemos hacer, o en el PNDES, en el territorio donde os estoy hablando, podemos hacer los mejores espumosos del mundo. No tenemos nada que envidiar a nadie, porque por características del suelo, por características climáticas, por características de la variedad a este territorio, podemos hacer vinos que son eternos, vinos que hacen que tenga un recorrido muy largo. Porque lo interesante muchas veces de estos vinos es la capacidad de evolucionar en el tiempo. Porque fíjate que el tiempo es el bien más preciado que tenemos. El tiempo y la salud, y estos días que son días de no tiempo. O sea, al final, estar encerrados es estar en el no espacio y en el no tiempo. Y somos más conscientes que nunca que el tiempo tiene un valor increíble, porque el tiempo no lo puedes comprar, el tiempo no lo puedes generar. Y estos vinos con tiempo, estos vinos que perduran en el tiempo, necesitan mucho tiempo para conseguirse, para elaborarse, son vinos que cuando tú los percibes como tal, te generan unas emociones que están muy distantes a cualquier otra cosa, porque tienen un valor añadido que es algo espectacular, que es algo increíble. Aquí Ángel dice que hace sentir una buena burbuja. Placer, es que hay que reivindicar la cultura del placer. La cultura del placer muchas veces está mal vista. Cuando a alguien le dices que eres hedonista por filosofía vital y que buscas el placer en un vino, claro, si tú le hablas a alguien que buscas el placer en un vino y luego, como estábamos hablando hace un rato, le dices también que te gustan esos vinos cuchillos, esos vinos afilados, dices, hostia, aquí da miedo, ¿no? Este por la noche no lo quiero ver cerca porque me asusta un poco. Pero el placer tendría que ser nuestro motor vital. El placer de la conversación, el placer de las emociones, el placer del momento, el placer de vivir, porque al final es la parte más importante. Cuando si no, eres un autómata, eres algo que eres aburrido, ¿no? Que no tienes, que vas sobreviviendo, pero te olvidas lo de vivir. Nosotros siempre decimos en el mundo del vino que los vinos son para ser bebidos, pero también para ser vividos, porque el vino te hace vivir, vivir esos momentos que luego recuerdas. Aquí hay muchas de las personas que están entrando que podríamos explicar grandes momentos compartidos y casi te acordarías, casi no, seguro, te acordarías de la botella que te bebiste, de la botella que compartiste, y eso hace que ese momento sea especial y que ese recuerdo te quede, como decíamos antes, fijado en aquella memoria. Y cuando ves una botella, te lleva directamente a pensar en esa persona y en lo que viviste, ¿no? Yo creo que hay pocos elementos en el mundo que te generen esa conexión tan directa con las emociones como es el vino. La gente medita, la gente hace yoga, la gente hace muchas reflexiones para mirar hacia adentro, pero miras hacia adentro. Pero lo importante es también muchas veces vivir hacia afuera y compartir. Compartir en el sentido de buscar toda esa línea para que luego puedas generar y puedas buscar ese camino en común de evolución. Ya lo verás como de aquí 5 años, ahora vuelves a probar el vino y dirás, estoy en otro estadio, necesito evolucionar, necesito avanzar, necesito sentir otras cosas, ¿no? Que es lo bonito. Vamos a hacer un brindis al Sí, mundo porque del vino, a que salgamos de esta crisis tan tremenda, que volvemos a consumir el vino de una manera sana, que todos los bodegueros empiecen a hacer sus producciones y que tengas buenas ventas. Y un brindis a todos los sommeliers. Un brindis a ti, Tony, por estar aquí conmigo, por a ti, aceptar la invitación de mi programa, tú en tu casa y yo en la mía. Gracias a los telespectadores que están ahí. El día 11 podemos juntarnos. Ahí te dice un telespectador, Tony. sí, pasa que en Cataluña nos han dicho hoy que nos tardaremos unos días más.
Aquí siempre Claro. tenemos que ser distintos, ¿no? Pero sea como sea, el viñedo va avanzando, el viñedo va siguiendo su camino, el viñedo de aquí a unos meses estará transformado en vino y ese elemento de transformación es Tony, algo importante. perdona que te interrumpo, nos queda 16 segundos. O sea, entonces, Oh, un brindis adiós. a todos, gracias por estar aquí. Mi puerta está abierta, si quieres volver, hablamos del tema del cava, hablamos de tus burbujas, te lo agradezco muchísimo por estar aquí. Gracias a todos y hasta mañana.